A ver, presidente, yo entiendo el efecto del tema de la moción de censura. El doctor Enríquez Maya, en su momento, presentó una reforma a la Constitución, un acto legislativo del cual yo fui ponente. Gracias a usted, doctor Maya, se logró entonces que no fuera en las dos cámaras, que no fuera en un Congreso pleno, sino que se fuera en cada cámara, se hiciera la moción de censura. Y que a su vez se metieran los directores de los institutos descentralizados, a los superintendentes y a los directores administrativos. Luego, gracias a usted, y le repito, yo fui ponente, fue el que ayudó a impulsar ese acto legislativo, hoy la moción de censura debería ser mucho más fácil. Si hay un instrumento que tiene el Congreso de la República para hacer control político, que vale la pena, que es el más importante, es el de la moción de censura. Pero yo no sé por qué de pronto no hemos aprendido todos a usar ese bendito recurso que, repito, es para mí el más importante del control político, es el más importante que tiene el Congreso de la República. Entonces a veces pasa de que se hacen muchos controles de moción de censura. O a veces pasa, por ejemplo, de que no se vota en favor de la moción de censura, de que se ha hecho por ser abyectos o poco libres ante el gobierno nacional. Y si uno encuentra, por ejemplo, el doctor Robledo, de pronto es el que más y mejores debates ha hecho de moción de censura. Uno podría pensar que el de hoy fue exagerado, no, porque lo que dicen, que vino 4 veces la ministra, etcétera, porque supuestamente uno puede pedir moción de censura debido a que no está satisfecho con las funciones del ministro, pero por ejemplo no habría habido nunca duda en ayudar o acompañar el doctor Carrasquilla. Entonces yo lo que quiero señalar al Congreso de la República, que básicamente lo que estamos haciendo nosotros es un desgaste de nosotros mismos con esta moción de censura, ya sea porque son muchas veces citadas o ya sea, repito, porque somos abyectos al gobierno nacional de turno en ese momento. Por ejemplo, yo recuerdo varias veces el que se hizo contra el doctor Arias, después contra el doctor Andrés Fernández, después con Diego Palacios, otro con Cardona, pero ese terminó renunciando. El de María Ángela Holguín, por ejemplo, todo lo que pasó con San Andrés, el Congreso siempre quedó mocho o corto para esa situación. El de que se ha hecho, el que se hizo de Isagen, por ejemplo. Nosotros tuvimos aquí un control de moción de censura y el Congreso no hizo absolutamente nada y todos sabemos qué pasó con Isagen. Lo mismo, repito, con el que se ha hecho, por ahí está el ministro de Defensa, que se hizo en la Cámara. Yo lo que quiero llamar es que nosotros deberíamos, y ojalá usted lo hiciera, señor presidente, doctor Livio García, de la mano suya de convocar a los voceros de los partidos y empezar a estudiar a ver cómo empezamos a ejercer la moción de censura. Porque les insisto, doctor Sabaraín, aquí lo único que queda claro es que entre nosotros mismos nos estamos quitando o coartando la mejor arma que tenemos como Congreso de la República. Y esa es la llamada de atención que quiero hacer hoy, porque muy seguramente uno habla con la gente cuando en la calle el señor presidente dice no va a pasar nada hoy. Y yo le dije, ¿cuándo se había pasado? Para que usted esté pendiente de que vaya a pasar algo. No es que de pronto uno tiene la fuerza política de los votos. No, es que ya el gobierno se movió y habló con la gente. No estoy hablando de este debate, estoy hablando de los anteriores que he pronunciado que han sido los más importantes. Entonces, doctor Eduardo Enríquez Maya, yo no creo que haya una idea mejor o otra mejor de los que a usted se le ocurrió cuando presentó ese acto legislativo de volverlo más fácil, más expedito, con menos votos, con menos mayorías, para poder citar a más funcionarios del gobierno nacional. A mí no se me ocurriría qué otra cosa se podía agregar para que una moción de censura, por primera vez en la historia del Congreso, suceda o se haga efectiva. Porque además habría que quitar de pronto, doctor Enríquez Maya, el tema de que puedan renunciar antes de la votación, por ejemplo. Ya no importa, una vez empezada la moción de censura, no importa si usted se va a ir o no se va a ir al Congreso, tendría que haber una sanción también. Porque es característico, como pasó la del doctor Néstor Humberto Martínez en la época Pastrana, o qué decir de la moción de censura de Santos cuando el presidente era presidente Uribe, en el sentido de que se perdió una votación, la primera,
porque había que buscar que el voto fuera secreto. Yo hice una relación con el doctor, una conversación con el doctor Uribe, que yo no sé si me permita contarla lo que le dije esa vez, que usted decidió por defender a su ministro, pero ese cuento lo he echado varias veces. Pero lo único cierto es que el gobierno salió al rescate de él, y creo que fue la única moción de censura que casi prospera, porque usted salió a defender a su ministro de defensa cuando yo le dije que para qué se iba a meter en una pelea entre dos cachacos finos blancos que estaban acostumbrados a amamantar el poder y que por lo tanto iban a saber a chantajearlo, que dejara que se metieran entre ellos dos, y usted salió a defender a uno de esos cachacos blancos. Pero bueno, me imagino que está arrepentido. Pero una interpelación. Para una interpelación, senador Álvaro Uribe. Gracias, señor presidente. Al senador Benedetti, que está de vocero del agua en este momento. Lo que dice uno en privado en esta vida pública lo tiene que sostener en público. Si yo le dije eso a usted en privado es porque fue verdad. ¿Y cómo lo voy a desautorizar? Si eso fue verdad y mi norma es lo que se dice en privado hay que sostenerlo en público. Pero díganos quiénes son los dos cachacos para que no quede duda. Porque yo soy blanquito pero montañero. Entonces aclárenlos. Tengo rasgos de afro por la nariz y la boca, entonces yo soy más morenito que blanco. No, ya que usted permite referir esa historia, es que habían presentado una moción de censura en una época con el doctor Cristo y estaba el doctor Vargas Lleras, y usted estaba en su despacho. Entonces yo dije que esas dos personas habían sido amamantados por el poder, y cuando uno es amamantado por el poder es capaz de chantajear el poder, y que por más de que usted fuera presidente, usted era una persona de provincia, y que las realidades del poder y las clases de oligarquías de Bogotá, de alguna forma, por más de que usted fuera presidente, siempre iba a ser de provincia para ellos o en el estilo de ellos. Y que uno a veces, si lo invitaban a comer al country, uno de pronto se inhibía de comer porque uno no se sabía bien las reglas del buen comer o de cómo coger el cuchillo, etc. Pero entonces el argumento central era de que ellos habían sido amamantados por el poder y era mejor que se mataran entre ellos. Uno era el citante, que era el señor Vargas Lleras, y el otro era su ministro de defensa. Usted como que lo pensó, pero cuando llegó a la puerta dijo: no, es que hay uno que de ellos que es mío, entonces vamos a ayudarle. Y me imagino que está arrepentido, presidente.